Hoy vamos a hablar del ascenso, porque el ascenso es lo primero que vamos a tener que hacer después del despegue, ya sea para hacer una ruta determinada o bien para permanecer en tráfico. Pero lo primero que tenemos que hacer al hablar del ascenso es ver cómo actúan las fuerzas sobre el avión en esa posición. Aquí tenemos un avión que está en posición de subida, subiendo por una senda de ascenso que es la que va a mantener hasta que llegue a su altitud de cruce. Las cuatro fuerzas que actúan sobre el avión. El peso es invariable y sigue en dirección, es un vector en dirección al centro de la Tierra. La sustentación se produce perpendicularmente a la cuerda del plano sustentador del avión y consideramos que en sentido contrario se opone una fuerza de la misma magnitud pero justo en sentido contrario. Aquí hay una composición de fuerzas que da lugar a que aparece esa fuerza que es la que el avión realmente tiene que subir, tiene que vencer en la subida junto con las fuerzas que tendría de resistencia que vencer durante un vuelo de crucero. Entonces, ¿qué resistencia tiene que vencer el avión? Tiene que vencer la resistencia normal para la velocidad que lleve, que sería la suma de la resistencia de forma más la resistencia inducida, y además hay que añadirle esta componente que es proporcional al ángulo de subida. Luego la potencia tendrá que aumentarse de manera que se contrarreste esa fuerza. Luego, ¿realmente qué es la fuerza adicional que tiene que vencer el avión durante la subida? Es precisamente ese componente de ese triángulo de vectores que proporciona como componente del peso cuando el avión asciende por una senda. Luego, realmente lo que hace que el avión suba no es un aumento de sustentación, que es incluso menor que la sustentación que produciría el avión en vuelo recto y nivelado, sino lo que realmente tiene que vencer es esa componente que es proporcional al peso. Vamos a ver ahora cómo es un perfil estándar de subida y los procedimientos generales que debemos tener en cuenta. Si el manual de vuelo del avión da instrucciones en otro sentido, lo primero, lo que diga el manual de vuelo del avión. Aquí vamos a analizar un perfil de subida estándar. Vimos que el despegue termina cuando un avión del tipo de los que estamos estudiando, la de aviación general, alcanza 50 pies sobre la pista o sobre la prolongación de la pista. En ese momento lo primero es subir el tren. ¿Qué tenemos que comprobar para asegurarnos de que vamos a hacer una subida segura del tren? Tendremos que comprobar que el avión está ya en franca subida. ¿Cómo lo comprobamos? Primero, por la sensación que estamos en un vuelo visual, que vemos que el avión está ya ascendiendo sin ningún problema. Y además comprobaremos que el altímetro está ya marcando subida y que el variómetro, que después de un descenso momentáneo en el momento de que el avión se separa del suelo, sube ya manteniendo un régimen, un rate de subida constante. En ese momento subimos el tren. Una vez que el tren está retraído, pues hacemos el ajuste de potencia. El ajuste de potencia lo haremos de acuerdo con la potencia que recomiende para subida el manual de vuelo del avión, o bien en caso de escuelas o de operadores independientes, pues a lo mejor tienen marcado con un régimen de subida que es el que tendremos que adoptar.
¿Cómo se debe hacer el ajuste de potencia? Pues como ya hemos dicho otras veces, primero retrasar el mando de gases y ajustar la presión de admisión y luego las revoluciones. Acordar siempre las revoluciones por delante de la presión de admisión. Cuando lleguemos a una altitud de seguridad que pueden ser unos 300 pies, hacemos retracción de flap por incremento. Normalmente el ajuste de flap para despegue no va a ser muy alto, va a ser como mucho aproximadamente la mitad de la extensión máxima de flap, con lo cual al retraer los flaps, retraerlos por incremento y retraerlos continuamente en una maniobra continua, el avión se va a ver poco afectado. Se va a ver afectada la sustentación, pero la podemos ir asumiendo progresivamente a medida que los flaps se van retrayendo. Una vez que los flaps están retraídos, ajustaremos la velocidad de subida de acuerdo, como siempre, con las especificaciones que nos dé el manual de vuelo como velocidad de subida. Y en ese momento o continuamos el ascenso en ruta, que será un poco menos pendiente que el que hemos llevado hasta ese momento, o bien viraremos al tramo de viento cruzado para integrarnos en circuito de tráfico.